Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes a la segunda sesión de la Cátedra Palincesto, cuya temática es la violencia, lo insólito y la historia en la narrativa mexicana contemporánea. El grupo de investigación Literatura y Cultura del Norte de México ha creado la Cátedra Palincesto bajo la conducción de una servidora como un espacio de encuentro entre el escritor y su público, un conversatorio en el que se cuenta con la presencia de grandes escritores de la literatura mexicana que han destacado por su labor creativa en el ámbito de la narrativa y por ser protagonistas de las principales tendencias que en el campo de la novela y el cuento se han desarrollado. La cátedra Palincesto debe su nombre al vocablo que alude al hecho de volver a escribir un nuevo texto sobre uno que ya existía. En cierta manera, el conversar sobre un texto literario en ese encuentro entre el autor y el lector posibilita el hecho de que a través del diálogo y la palabra compartida se vuelva al texto original. Quizá un juego de palabras y significados, pero que sirve de sustento para crear el espacio donde puedan coincidir la mirada del creador, el escritor, y su intérprete, el lector. En esta ocasión estamos con Criseida Santos Guevara, que nos da mucho gusto recibirla en este foro virtual, donde estaremos conversando sobre Rhyme and Reason, la mirada crítica de una sociedad y una realidad nacional plasmada en esta novela. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí presente con nosotros y poder dialogar en torno a esta novela, pero también en torno a tu trayectoria, tus inquietudes literarias y otros comentarios que los presentes quieran hacer al respecto. Nada más para dar formalidad al evento, pues siempre partimos de una pequeña presentación que se la ha encargado a Lucero de Santiago, que si quieres hacer mención de ella. Adelante, Lucero. Buenas tardes a todos y antes de comenzar con esta reseña, muchas gracias maestra por el espacio y muchas gracias a Criseida por acompañarnos el día de hoy. Y pues les platico un poco sobre Criseida Santos Guevara. Ella nació en Monterrey en 1978 y es egresada de la carrera de Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey y de la maestría en español con una especialidad en creación literaria de la Universidad del Estado de Nuevo México. Y en el 2008 obtuvo una mención honorífica en el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras and Border of Words con la novela Rhyme and Reason por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Obtuvo el premio de novela breve de Revista Literal en 2013 con la novela La Reina Pop no ha muerto. Actualmente cursa el segundo año, bueno, creo que esto no está actualizado, yo creo que ya la terminó usted. Cursa el segundo año de la maestría en escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso, donde edita la revista Río Grande. Bien, ya nos actualizarás, ahora sí, en dónde estás, en dónde te encuentras y bueno, pues aquí ya los que nos acompañaron en la sesión anterior, para romper el hielo empiezo con algunas preguntas mientras se van animando y luego los demás participantes pues empiezan ya a levantar su mano y empiezan a plantear sus preguntas, dudas o demás inquietudes. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Tengo aquí un primer planteamiento que llama la atención cuando abrimos la novela. Yo tengo esta edición y cuando uno abre la novela, pues tiene todo ese despliegue de las referencias musicales que tienen un contenido muy interesante y que se diluye y se permea a lo largo de toda la novela, ¿no?
Entonces me interesa porque aun y cuando has mencionado en algunas entrevistas que quisiste escribir esta novela como si fuera un rap, ¿cómo construiste el tejido de la intertextualidad de estas reminiscencias musicales y lograste integrar a la trama de la novela como referentes temáticos de la problemática planteada? ¿Cómo lograste hacer todo ese sincretismo musical, temático, cultural, para lograr este discurso narrativo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Antes de entrar a la pregunta, no puedo dejar de decir que me encanta el nombre de Alejandra de Santiago, porque mi hijo se llama Santiago de Alejandro. Entonces, no sé, soy, y sí, ya no estoy en UTEP, ya estoy en Houston, ya terminé esa maestría en el 2018 y ahorita estoy más bien a punto de terminar el doctorado en la Universidad de Houston, que tiene un doctorado en escritura creativa en español, que si quieren luego les cuento más de eso. Pero bueno, cómo lo logré? Pues no sé, o sea, no sé si lo logré, ¿no? Mi intención, o sea, cuando yo me enfrento eh, a qué formato voy a escoger para contar esa historia, realmente yo pasaba por un momento literariamente, o sea, eh, desesperado, puede decir, ¿no? Mi paso por los talleres de escritura habían sido un tremendo fracaso, en específico por la construcción de los personajes. Por lo general, la retroalimentación que yo recibía es que yo no construía personajes verosímiles, en específico o en especial cuando se trataban de personajes pues, que eran mujeres. Eh, yo todavía no sabía que lo que estaba escribiendo no era un personaje femenino o mujer, sino pues este personaje que es Claudia, este, que es lesbiana y que está enamorada de otra mujer, ¿no? Eh, ese, ese, esa frustración que tenía yo en el proceso literario eh, me llevó a preguntar, bueno, pues, ¿cómo se escribe una novela? ¿Cómo se construye una historia? ¿Cómo se construye un personaje? O sea, pues, no me sale nada, ¿no? Y en ese tiempo yo también tenía mucha afición por el hip hop y decía, bueno, me siento igual de frustrada que estos bandoleros del hip hop, ¿no? Bueno, ellos tienen otro tipo de mortificaciones, ¿no? Dinero y balazos y cosas así. Pero yo me sentía así como, güey, yo también estoy muy frustrada como estos tipos. Y dije, bueno, vamos, voy a hacer exactamente como se hace un disco de hip hop, ¿no? O sea, son pegostes de canciones que están, o que están, no que están de moda, sino que tienen una resonancia con cierta generación o con cierto público, que son reconocibles y tratan temas recurrentes, pues para la vida del rapero, ¿no? Que si las drogas, que si el amor, que si la amistad, que si la pobreza, etcétera, ¿no? Y fue así el esqueleto, ¿no? Dije, bueno, ¿de qué va a hablar este personaje? Pues va a hablar del amor, de la amistad, es un personaje que pertenece a la clase media, entonces su frustración de no poder seguir con su estilo de vida o su poder adquisitivo, tiene que lidiar con una maternidad que no está socialmente fácil, y así fue como que estos grandes temas, como si fueran un track, ¿no? Esa fue la estructura
decidí, ¿no? Claro, fue algo sumamente personal, yo no pretendía ninguna otra cosa. Claro, el hip hop o el rap tiene, o, bueno, más bien tuvo, ahorita no creo que sea el hip hop el que tiene como la eh, mayor tono de protesta, de decir, de contestar a los discursos eh, preestablecidos o los discursos de la sociedad. Por ahí a lo mejor el reggaetón lo está haciendo mejor ahora, ¿no? Ujú. Pero en ese momento sí lo estaba haciendo el rap, sí lo estaba haciendo el hip hop, y lo estaba haciendo así. Porque yo leo, bueno, no leo, no he leído Rhyme and Reason desde hace mucho tiempo, pero sí entiendo porque hace unos meses me invitaron también en una universidad de Minnesota, no, ay, no me acuerdo dónde, o en otra universidad me invitaron también a hablar de Rhyme and Reason, y Ujú. uno de los comentarios que me hicieron fue que por qué tanta violencia, o sea, si era necesario que se expresara así el personaje, porque estaba enojada con la vida, etcétera. Y sí entiendo que, bueno, Rayman Reason lo escribí en el 2007, pues de 2007 al 2021 han pasado muchas cosas en materia de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, Claro. siento que en ese momento, de la mano con el rap y todo eso, así se hacían las cosas, así se manifestaban, era la voz que se podía tener. A lo mejor yo no escribiría Rayman Reason en 2021, porque sí está como, a lo mejor podría ser cancelado, ¿no? Me refiero a que está a lo mejor pasado de tono en algunas cosas. Y ese pasado de tono, sí es el rap, sí lo tomé de hip hop, pero también lo tomé del vampiro de la colonia Roma. Es cuando yo leí el vampiro de la colonia de Roma, lo leí muy tarde, quiero decir, eh, llegó a mí a los 30 y tantos años. Ah, no, ¿o sí? Es que ya no me acuerdo cuántos tengo. Llegó a mí tarde, vaya, llegó a mí por esos tiempos de Rayman Reason, y me maravilló la oralidad, ¿no? La oralidad de este personaje que todo el tiempo está ya hablándole a una grabadora, y que está diciendo las cosas con desparpajo, ¿no? Y yo dije, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero eh, no solo que hable, que cante, o sea, que rapee este personaje. Ujú. Y, y yo creo que esos son mis dos puntos de partida estructural, digamos, o de estilo. Ya después vienen los temas que están ahí involucrados. Ujú. Y se me hace bien interesante porque hay una gran diversidad hay mucho del hip hop, pero también esa amplia variedad donde tienes a Jorge Negrete y luego pasas con cuestiones, con variaciones tan disímiles como tienes ahí a Lucero, a Mijares, a Emanuel, y luego tienes al Cartel de Santa, y bueno, hay un sinfín, pero es interesante esa fusión que se dan y se permean de una manera tan, eh, como si fuera, digo, una simbiosis ahí en el discurso de la novela. Y antes de continuar, porque estuve leyendo un podcast de Hablemos Escritoras, donde hablabas de esa búsqueda que tú tienes en la escritura creativa, y ahorita que hablabas de los proyectos, me quedo, porque no están actualizados tu perfil curricular en Internet, y esto nos puedes enriquecer.
que hablabas de un proyecto de maestría a finales del 2018, donde, si mal no me equivoco, estabas haciendo un texto en una versión lírica donde pretendías tú que confluyeran los espacios del Paso, Las Cruces y Houston, pero teniendo también como un punto de unión a Monterrey. Y bueno, que ya estabas haciendo las correcciones de ese texto y bueno, cómo fue el término de ese texto y cuál es el proyecto creativo en el cual estás trabajando ahora en el doctorado, si es una continuación, si sigues en esa búsqueda de la construcción de personajes como fue en su momento en Rhymes and Reason, o como fue la búsqueda de poder plasmar la oralidad. ¿Cuáles son esas inquietudes literarias y narrativamente hablando que estás explorando? Bueno, ese proyecto de la maestría era una experimentación mía yo quería, sí, entrarle por el lado de la poesía. Todavía no estoy segura que haya sido exitoso. Lo que sí es verdad es que ha cambiado mucho ese texto. El texto que yo entregué como resultado final de la tesis, de la maestría, lo he seguido trabajando, le he seguido moviendo, no sé si para bien o para mal, y sí es un puente, o intenta ser un puente, en esta experiencia es que no quiero decir pues un puente así como es tal cual, cruzar y ya, ¿no? Uh-huh. O sea, al principio sí era eso, era pues el proyecto que todos tenemos cuando vamos a Juárez y al Paso y queremos hablar del puente internacional, y yo creo que los profesores ya han de estar aburridos de ese mismo tema. Y yo después lo traté de llevar a otros puertos, ¿no? A tratar de parodiar, se puede decir, formatos, ¿no? Como el formato de inmigración, a tratar de calcar, o sea, tratar de escribir no acerca de, sino encima de una canción de Juan Gabriel, como tratar esos lugares, o sea, que pueden ser lugares comunes, pero tratar como de escarbarle un poquito más qué hay debajo, o qué se puede decir más profundamente, no simplemente quedarme con la experiencia de crucé el puente y me pidieron el pasaporte y la visa y me vieron feo, ¿no? Traté de ubicarlo más así. Y también la intención es, pues, hablar de un tipo de ir y venir, que es un poco más lejano, pues como yo soy de Monterrey, no tengo la experiencia de la frontera así tal cual, de vivir ahí en el Paso, de vivir en Juárez. Pero bueno, Monterrey es una frontera cultural, y de todas maneras hay un ir y venir, y no solo de shopping, también pues es cultural, y a partir de los problemas relacionados con el narcotráfico en el 2006, pues hubo como un éxodo masivo de gente que pudo pedir esta visa, EB5, creo que se llama, ayudando todos los detalles, la beca EB5, que es básicamente comprar tu residencia, ¿no? Acá en Estados Unidos, y pues
gente de Monterrey o gente de otro lado del país que sí lo pudo hacer. Entonces es otro tipo de venir a Estados Unidos o de ir a Estados Unidos, ¿no? Y por allá iba, esa trataba yo de unirla, no, no, pues no borrar la otra de la que siempre hablamos, sino como unirla, como que pues en ese cruzar vamos todos, ¿no? O vamos todos los que fuimos. Y y nada, ahorita sigo la última vez que le metí mano, pues fue hace un mes. Y yo creo que ahorita que estoy hablando de cuál era mi intención, ¿no? Me dan ganas de regresar a ver si no lo destrocé. Bueno, volviendo a la novela, obviamente podemos partir de la idea del viaje, ¿no? Que inicia con el retorno de estos personajes, de Claudia y de Felicia, pero un viaje que inicia precisamente más como emprender una aventura, pues es un retorno que resulta sumamente doloroso por diversas circunstancias, ¿no? Pero también se pudiera interpretar como una especie de descenso a los infiernos con la llegada al Nogalar, ¿no? Y un espacio muy concreto que no solamente refleja la miseria física, sino toda la podredumbre humana. Entonces, ¿cómo construiste este imaginario y estos referentes hasta donde reflejaron una situación que se vivía propiamente en ese mundo urbano regiomontano, esa miseria humana? ¿Te refieres específicamente al Nogalar? Sí, el Nogalar, Pues es que vamos a decir, como una metáfora, ¿no? De ese contraste, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla de Monterrey, pues es una ciudad llena de contraste, ¿no? Está el municipio más rico de toda Latinoamérica, sí, pero también tenemos, por ejemplo, aquí, pues encontramos la contraparte, ¿no? Donde es un mundo y un espacio muy cerrado. Y bueno, claro. en la historia tenemos estos personajes que vienen en búsqueda de encontrar cobijo, de ser arropados por un retorno en cierta forma al hogar, y lo que se encuentran pues es una miseria manifiesta en todos los sentidos, o sea, no solamente en lo físico, sino también en esa, pues que digamos, arruinan las relaciones humanas también. Entonces, esta manera de plasmar esta podredumbre humana era sintomático de una circunstancia social, de una realidad urbana, o era algo meramente relacionado con la problemática en la que estaban inmersas estos personajes, en esa situación de conflicto. A mí el Nogalar me intriga mucho, ¿no? Como espacio. Y justamente ahorita estoy trabajando, la novela que estoy trabajando para el doctorado de escritura creativa acá en Houston, justamente el gran, ¿cómo se llama? El gran protagonista es el Nogalar. Porque precisamente, bueno, en ese momento me sirvió como bien dices tú, como una metáfora de cierta pérdida es que no es una pérdida de valores culturales, es darse cuenta que los valores culturales que tiene cierta sociedad están huecos, ¿no? O sea, no significan gran cosa. Y en ese momento sirvió, pues, como en un nivel personal, ¿no? Las personajes no podían integrarse a una sociedad, pues, porque esa sociedad solo existe para un
para cierta clase, ¿no? Y ahora pues como yo creo que tengo estrés postraumático del Nogalar, es que el Nogalar sí existe, o sea, el lugar físico existe. Sí, sí. Y me he dado a la tarea de tratar de investigarlo históricamente. Y lo que he encontrado ahora me sirve pues para un comentario de no solamente fueron esos valores de trabajo, de cultura empresarial, de que tiene la ciudad, que estaban huecos y que solo funcionan para cierta clase, sino pues todo este otro tema que es la voracidad, pues a veces ni siquiera es exclusivamente empresarial, es de casi toda la gente que tiene una lógica de vamos a sacarle el mayor provecho a los recursos naturales y se olvida un poco que pues son no renovables, ¿no? O sea, y el Nogalar originalmente que tenía no sé cuántas hectáreas, 4,000 hectáreas, pues ahorita solamente queda pues el pedacito que alcanzamos a ver en la novela de Raymond Rizzo. Y entonces, si le hacemos el zoom, pues también va a ser un comentario, o bueno, es un comentario de cómo las industrias se fueron comiendo, no sé, árboles, arroyos, cómo fueron modificando incluso la temperatura, ¿no? Porque creo que en algún punto dice Claudia que el Nogalar es un buen lugar para vivir, excepto que es muy odioso, ¿no? Entonces es un lugar que está como resguardado todavía por árboles y todo, y la temperatura es mucho menor de lo que es afuera. Y digo, no les tengo yo que contar nada a ustedes del calor que se siente, ¿no? Pero eso es, o sea, sí, es el comentario que trato de hacer ahora de una forma más masiva. Y qué chistoso, a lo mejor nunca me habían preguntado por el Nogalar como el espacio físico, como que siempre la historia se la roba, pues la historia de amor o la historia de frustración, nunca el espacio. O sea, Bueno, nadie quería mencionar el Nogalar para acabar pronto. bueno, será que yo trabajo mucho el espacio, las cartografías narrativas, entonces así como que tengo un ojo clínico para eso y me capta mucho la atención, ¿no? Y de hecho, también la siguiente pregunta, pues está también íntimamente relacionado con ello, ¿no? Porque la transformación o metamorfosis simbólica de Claudia en los meses en que está en el Nogalar, cuando ella llega a expresar, y cito, yo poco a poco me fui poniendo el disfraz del Nogalar, me fui bestializando y bajo aviso no había engaño. Felicia, el mundo estaban tratando ya con una bestia. Entonces, creo que el espacio sí determina y condiciona mucho el personaje. Por eso creo que tiene mucha importancia y en esa manera en como el personaje desde su llegada va observando esa atmósfera pestilente que se percibe, es muy interesante porque es algo con lo cual ella va reaccionando y después va sucumbiendo y por eso ella va teniendo esta transformación. Pero aquí lo que me interesa es ese grado de bestialización que se da en Claudia, derivado de esto, que tiene mucho que ver también con la jauría, con los perros, porque luego ella va a decir que fui una perra en este perro mundo de perros y la muy perra se quedó sola como un perro en esta perra vida. Entonces, en una manera indirecta voy a tomar el título prestado de Orfa, Alarcón pues se convierte en una perra brava.
¿sí? Entonces, Bueno, eh, Raima Rizzo es primero que la perra brava. sí, sí, ahorita nomás estoy tomando el título, el título prestado. Pero esa bestialización, esa animalización del personaje, ¿no? ¿Cómo se da esa transformación? ¿Cómo influye en ella para algo que le es, que le es despreciable y cómo ella siente que luego ya está totalmente contaminada, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo logras esa evolución de la protagonista? Y también que le llamaste personaje, tal como lo hace Rosina Conde, o ¿por qué lo llamaste personaje? Pues, por joder, no sé. Bueno, ok. Este, claro, tiene mucho sentido lo de las jaurías y en este caso más bien sería, eh, ella no pertenece a esa jauría, o no sé, en ese sentido como un pleito de perro callejero, ¿no? Uh-huh. Más que nada. Y esa es como la psicología de ese personaje, ¿no? Como que no, no pertenece, o siente que no pertenece. O sea, bueno, si lo hablamos en un nivel muy paralelo a los perros, ese sería su impulso, ¿no? Esta no es mi jauría y cuestión de territorio, pues, pues no manda ahí, no puede mandar ahí, ahí está el perro alfa y el Uh-huh. macho alfa y están las hembras alfa, ¿no? Ella no puede ahí hacer absolutamente nada. Aunque bueno, la cuestión de lo alfa está bastante eh, en discusión, creo entender. Pero pues no, ella no es su territorio, no es su terreno, nunca va a poder tener, o se somete o, o se hace un perro callejero, ¿no? Uh-huh. Y en el sentido humano, digamos, en ese sentido es que está luchando, está realmente, tiene un conflicto interno de que ella no puede tener esa clase socioeconómica, ella no puede ser, ella no puede estar preocupada por comer si nunca ha estado preocupada por comer, ¿no? ¿Cómo con una escuela, con estudios tan costosos, tan sofisticados, cómo no puede tener un trabajo? Eh, Cómo incluso la familia le ha volteado, sí, no, le ha dado la espalda, ¿no? Y los Uh-huh. únicos que tratan o que la acogen, pues es una serie de inadaptados, ¿no? O sea, una serie de gente que parece que vive fuera de la lógica de la ciudad o de la sociedad fuera de toda la lógica que ella conoce. Entonces esas son las pugnas de Claudia, que no, por eso digo, siente no pertenecer, pues todo o sea, si desde un principio dijera, ay, soy un cachorrito más de esta manada, pues no habría ningún problema, ¿no? Uh-huh. Y además, volviendo al espacio, a mí lo que me maravilla es la capacidad que tiene de volver a su estado caótico. O sea, es que lugares así los arreglas o bueno, los tratas de acondicionar y vuelven al mismo caos de siempre. Entonces, requieren mucha energía y eso es lo que experimentaba este personaje. O sea, no puede ser que yo estoy luchando todo el día contra contra la sociedad, contra que no tengo trabajo, contra y vengo y mi cama está llena de cucarachas, ¿no? O sea, Ay, sí. y entonces, o sea, todo eso es así como, sí, eso, o sea, el lugar se convierte también en un problema. Entonces ella hace cortocircuito.
no puede encontrar un punto de pertenencia, no hay un refugio ahí. Ok. Bien, Eduardo Morales, gracias por intervenir y gracias por estar aquí nuevamente. Te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, maestro. Mucho gusto, Griselda. Gracias por estar aquí. Mi pregunta iba sobre un tema que ya se tocó, pero que tiene que ver sobre esta representación del espacio. Y yo preguntaría sobre la representación también de una época más o menos específica y que está muy marcada por el recuerdo y que incluso a veces manejas fechas de estos 86 a los 90 y que precisamente en eso se funda mucho del trabajo con las referencias populares en la época. Entonces, quisiera preguntar si de alguna manera sientes que en la búsqueda identitaria de las personajes se da un cierto reflejo de una época específica o por lo menos una percepción sobre eso. Claro, porque estas personajes tienen justo la edad de, bueno, en ese momento, y supongamos que ahorita ya tienen más años, pertenecen a esa generación justo en la que el acceso a la televisión de cable no existía. Entonces, pues todos los espacios recreativos, todas las, veían las mismas novelas, veían las mismas películas, escuchaban las mismas canciones, porque no había ningún otro referente, ¿no? O sea, más adelante entró, bueno, estoy hablando específicamente de Monterrey, más adelante entró la televisión de cable y ya era imposible que todos viéramos lo mismo. O entró, bueno, ahorita ya está Netflix, está Hulu, está Amazon Prime, pues ya es imposible que todos veamos lo mismo y podamos acudir al mismo referente. Pero en ese caso, o sea, estos personajes que curiosamente pertenecen a mi misma generación, son personajes que iban a la secundaria y habían visto la misma película el día anterior o habían visto el mismo capítulo de la novela o la caricatura el día anterior porque era, era el 90% probable, a menos que se hayan salido al parque. Entonces era o sea, es una marca de tiempo muy específica y que por eso yo creo que gran parte de lo que hace complicada la referencia cultural, o sea, pienso que a lo mejor si alguien ahorita lo lee está todavía entre la línea de que a lo mejor se va a perder la referencia, pero creo que para esa generación es muy exacta la referencia. Okay. Yo ahorita ya tendría que hablar de Dua Lipa o algo así. Estamos en los 90, todavía resuena, creo. Todavía, pero no sé si, por ejemplo, mis hijos, si la lean, vayan a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es un lucerito? ¿Qué es un Mijares? ¿No? Sí. No, si yo cuando lo leía decía, bueno, se identificarán tanto con la edad de oro del cine mexicano, no, ya no les tocó tanto. Bueno. Sí, nomás así. Esa visión del cine de oro mexicano ni siquiera es tan bien de época, es como una visión digerida de una segunda generación. Es la que la vio claro. En la televisión los sábados, ¿verdad? En el Canal 5, lo que sea. Y que además lo ve como historia, porque ya hasta puede ver las biografías de los mismos personajes, ¿no? Claro, sí. Es bastante interesante la mirada generacional hacia atrás. Sí. Bien, gracias, Lalo. Carlos, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio y esta oportunidad. Justamente a propósito de lo que ha dicho Eduardo, y generacionalmente, bueno, pues yo soy prácticamente de la misma generación, finales de los 70. Y esta novela pues, es muy interesante por todos los referentes, por toda la educación sentimental
que nos dio, o sea, realmente crecimos con eso, antes de Wikipedia, bueno, pues veía, ahora me pregunto cómo supe cosas antes de que existiera Wikipedia, no sé de dónde la saqué, no sé cómo me llegó esa información, pero estos personajes o personajes, como prefieras, pues son de alguna forma derrotados, y como que la propia educación sentimental que tuvieron y a la que que escribes minuciosamente en la novela, los predestinó para este fracaso. ¿Crees que somos una generación predestinada para este tipo de fracasos? Pues no predestinada, pero sí con muchos elementos, ¿no? Ay, como que perdí un poco el sonido. Okay. Ok, Ahí está. ok, sí, porque hay o sea, esta forma de ver las relaciones que crecimos con Emilio La Rosa, que crecimos con Verónica Castro, con Omar Fierro, Erika Buenfil, etcétera. O sea, estos nombres que ahora pueden parecer exóticos a las nuevas generaciones, pero de alguna forma configuraron nuestra manera de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y la verdad me pareció muy acertado la forma en la que fuiste tejiendo todas estas referencias. Sí, porque creo que ese es parte también de lo que quería decir, porque es una generación que quedó un poquito atrapada entre como lo vintage, digamos, y no, porque, bueno, a mí me cuesta mucho comprender que no me oiga nadie de mi casa, me cuesta mucho comprender lo que la chaviza hace ahora, ¿no? O sea, la forma de relacionarse, va desde que si el poliamor, que si éticamente no monógamo, yo no entiendo nada de eso, yo entiendo Lucerito en cuando llega el amor con Omar Fierro. O sea, sí, es una generación que no tiene, o sea, que puede dialogar muy bien con lo de atrás, pero que a lo mejor se puede quedar un poco perpleja de lo que de lo de después, ¿no? Y ese momento, pues si ubicamos como el presente de la novela del 2008, es el momento preciso. O sea, justamente estaba surgiendo toda la problemática bueno, o sea, a ver, yo digo que estaba surgiendo la problemática del narcotráfico, pero ya había surgido en el 2006. Pero en Monterrey se iba a manifestar en el 9, 10 y 11. Entonces apenas estaba haciendo como ese caldo de cultivo, era la última colita de la juventud, ya estaban entregando la estafeta a otra generación. Entonces, obviamente, digo, bueno, ya estoy leer demasiado entre líneas, pero obviamente a lo mejor no iba a conseguir trabajo porque no sabía que era un community manager, ¿no? O sea, digo, especulando un poco, a lo mejor, o sea, pues ya venía una generación más nueva que entendía la sociedad de forma más activa y no con esta nostalgia de Jorge Negrete y Gloria Marín. Gracias. Isabel, adelante. Gracias. Bueno, de entrada agradezco mucho la novela porque me enganchó y eso hace mucho que no me pasaba. Yo planeaba administrar los días de la lectura, pero se me fue así como de volada, ¿no? Y yo quiero preguntar, precisamente hablando sobre música y configuraciones, retomando esta misma línea, ahí la personaje, Claudia, utiliza como estas dos lenguas, ¿no? Utiliza el inglés y el español, utiliza el rap, el hip hop, que igual luego derivan en reggaetón, pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? Utiliza estos discursos como contestatarios.
usualmente en inglés, y luego cuando está expresando cuestiones más emotivas, cuando está manifestando el romance, lo que siente por su pareja, la admiración que tenía por Jorge Negrete y así sucesivamente, utiliza el español. Y además lo utiliza en compases muy distintos, ¿no? Porque el rap es como en 4/4 y lo otro es en término ternario, entonces como que te mece, es más parecido al vals. Incluso ahí hay una parte donde dice que cuando iban pasando por el barrio, ¿sabe quién es? Cuando lo estaban haciendo de pleito, traían a Eminem, y cuando iban en son de paz, traían a Calle 13, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, porque parece que en español, y sobre todo cuando es ternario, lo usa para cuestiones sentimentales, y cuando es en inglés, es instrumental. ¿Será posible que ese sea el discurso como en su lengua materna, o sea, como más afectiva, y en otra lengua que sea pues un recurso externo para comunicarse, nada más? Bueno, para quejarse. Pues ahí, para quejarse. Pues sí hay una teoría que dice eso, ¿no? Que al menos las personas mucho más en contacto con lo bilingüe desde más chicos, ¿no? Que la lengua, la primera lengua, que sería el español, resulta más efectiva para expresar emociones, y todo eso, ¿no? Como lo más íntimo. No, o sea, sí, por ejemplo, la referencia de Eminem y de Calle 13, pues sí en ese momento era más rudo Eminem que Calle 13, luego Calle 13 se puso muy social, muy de lucha social, y se fueron a otro lado, ¿no? Entonces, ahí creo que sí operó más como lo que simbolizaban o lo simbolizan en la cultura popular cada uno. Lo del idioma, creo que pasó más bien por el nivel más profundo de educación sentimental, ahora que lo mencionan así, lo más arraigado, pues tiene que ser en español, porque que son Mijares, que son Lucerito, que son Emanuel, ¿no? La infancia. Y lo que está en inglés, pues sí es parte ya de una madurez y un salir en contacto a otra cultura, que en este caso fue el inglés, ¿no? No tanto porque les sea más fácil expresarse en un idioma que otro. Estos personajes pues se expresan en español y aprendieron a vivir, sienten en español, ¿no? Pero yo creo que sienten español y piensan, o sea, y se retroalimentan con el inglés, ¿no? Entonces, digamos, ama con Cuando llega el amor y le regresa, no sé, con Eminem, otra cosa, ¿no? O sea, y canta Jacinto Zenobio. Esa es muy bonita esa canción. Sí. Perdí la cosecha que me deja acá. Sí. Es muy bonita, pero muy triste. Sí, es muy interesante porque cuando haces la inserción del cantante o de la canción, te digo, como que se abre una cápsula que te lleva a la melodía o al campo semántico, y te digo, se hace un tejido de lo musical, lo cultural, con lo narrativo bien interesante, como que todo se catapulta de significados mucho más intensos. Ese es el producto que cautiva mucho al lector. ¿Sí? Lisette, tenías levantada la mano porque en un momento vi, pero luego ya no apareció la manita. Sí, maestra. Adelante. Sí, bueno, pues me sumo a los agradecimientos y a lo que comentaba Isabel. A mí también fue una novela que disfruté bastante, pero justo me gustaría preguntarle a Criselda
En una entrevista que vi me causó mucha gracia que contaba que una vez una amiga le dijo que no le quería volver a hablar porque le había pegado un perro, ¿no? Y que justo Griselda le había contestado como no fui yo, fue mi personaje, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle cómo se delimita, digamos, esa línea entre la inspiración autobiográfica y la creación de personajes y si, qué tan difícil fue para ti en ese sentido. Sí, la autoficción, ¿no? Sí, es una pregunta muy complicada. Tengo que mantener un poco mi misterio. Sí, es una pregunta muy complicada. No es... Obviamente, con el paso del tiempo lo he ido madurando más o me he hecho más hábil para contestarla. Yo creo que sí hay elementos muy, muy atados a la biografía o a la autobiografía. Yo creo que sí hay mucha experiencia, pero yo creo que todos tenemos, a menos que sea Harry Potter, todas las novelas tienen, o todos los textos tienen una mínima noción autobiográfica, algo que nos pasó, algo que pensamos, algo que simplemente, sobre lo que simplemente queremos compartir o hablar. Pero no se puede quedar nada más ahí en el chisme, ¿no? Porque tiene que decir algo más, tiene que haber un comentario más. Entonces, no es nada más que yo sé que me gusta defender el derecho de las maternidades lésbicas, sino qué me sirve de esa lucha y cómo lo puedo configurar de una manera creativa para hacer una reflexión sobre el momento que me tocó vivir, porque finalmente la literatura para mí o el ejercicio, la literatura en general, no solamente escribir, sino también la experiencia de leer, para mí es simplemente una manera de entender el momento que estoy viviendo, o sea, y no me refiero de así adolescente, de que estoy triste, voy a leer, ¿no? Me refiero a entender el mundo, cómo funciona el ser humano. Es como un gran simulador, ¿no? Y al poner ciertos elementos autobiográficos en, en una novela, por ejemplo, me sirve a mí para reflexionar sobre mí, pero también sobre el momento social en el que estoy inscrita. Como el caso de la generación que empezar a usar el Internet, ¿no? Y ese es un momento del mundo, un momento en que cambió la manera en que nosotros percibimos el mundo, o sea, como sociedad, como seres humanos, como pues personas que estamos habitando el planeta Tierra. Y vale la pena como reflexionar qué efecto tuvo esto en nuestras relaciones, en nuestra manera de actuar frente a, no sé, frente a problemas económicos, frente a problemas, pues en este caso, lo LGBT era mucho más castigado en el 2008 de lo que es ahora, el 21, ¿no? Ahorita ya nadie se atreve a decirte nada, pero en el 2008, ni nos podíamos casar, ¿no? Entonces, es como pues por escrito ir viendo las piezas como una manera eh, de asimilar la historia, de asimilar la política, de asimilar y por eso no,
pues por eso creo que una historia, no solo la que yo estoy escribiendo, sino la que estoy leyendo, puede resultar valiosa independientemente del chisme de, ay, sí, uy, se acostó con no sé quién y se casaron y fíjate que no sé qué. Más allá del chisme, puede resultar valioso aunque esté ahí asomado un pequeño ingrediente autobiográfico. Como crónica del país, en el momento en el que el periódico tenía consultas en Nuevo León debido a una tentada circunstancia, pero para entender el país. Sí, sí, porque ese periódico es el periódico del Valle, creo que se llama, y recibió un atentado ahí en Reynosa, creo que es, y cambiaron todas las oficinas pues no solo las oficinas, la imprenta, la cambiaron a Monterrey. Todo el trabajo se empezó a hacer en Monterrey, o sea, maquilamos el periódico y muy tempranito, no, ni siquiera era temprano, creo que era en la medianoche, se lo llevaban a Reynosa. Y no nada más Reynosa, tenía Laredo, tenía varias ciudades de Tamaulipas. Y claro, es interesante porque este es el 2007. O sea, cuando empezó este batidero de las matanzas. Y en el 2007 nos toca esto del periódico de Tamaulipas. Pues después lo cerraron porque pues era insostenible. ¿Quién iba a estar imprimiendo en Monterrey? Aparte, Monterrey también se puso súper peligroso. Pero qué buen ojo tienen todos. Me siento halagada. Oye, bueno, quedan unos minutitos para una última pregunta para quien se anime y mientras la formulan, yo quiero decirte que lo que mencionabas al inicio, que te decían que por qué tanta violencia, pero también hay humor, quizá un humor negro no algo, pero yo la parte del tundata, cómo me reí. Cuando estás haciendo esa reconstrucción y esas los dimes y diretes de Jorge Negrete y Gloria Marín, es que te sumerges, volvemos a lo que decía Carlos Alcaraz, en ciertas etapas de tu educación sentimental y haces como un rewind a esas etapas que viviste y que reparas en cuán importantes fueron verdaderamente en las etapas de formación de tu vida. Cómo fueron icónicas en transmisoras de mensajes culturales. Entonces, ahí cuando decías, si sale el charro y toda esa versión adaptada a tu momento. No, hombre, yo disfruté mucho ese capítulo, yo estaba aquí a carcajada y decía, bueno, es que también es una vida llena de contrastes, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que te había preguntado inicialmente, ¿no? En ese entretejer los ritmos, se me hace interesantísimo, porque la novela tiene eso, una variación tonal maravillosa. ¿Sí? En lo emocional que te mencionaba ahorita Isabel, en la denuncia, pero también en lo sórdido, pero también en lo tragicómico. Entonces, muy interesante. Lucero de Santiago, la última pregunta, adelante. Ok. Yo quería preguntarle, en cuanto a géneros literarios, ¿cuál sería su opinión? Si hace falta, si es necesario, subdividir la literatura queer. No. Bueno, claro, yo cuando empecé a escribir, bueno, la primera novela que es Rayman Reason, pues trata de lesbianas, la de La Reinita Pop, Ha muerto, trata de lesbianas. Y por ahí sí me dijeron, me llegaron a decir de que estaba escribiendo para el gueto, ¿no? Y pues yo quería escribir, no estaba yo pensando en un público, no estaba pensando en un género, no estaba pensando en en vender millones de ejemplares. Pero sí es cierto que en un nivel muy puro,
o como muy inocente, pero chido, o sea, no inocente de ¿cómo es la palabra cuando de ingenuo, sino de como tratar de encontrar una cosa más pura. Yo creo que sí hay una intención de, como dicen, de encontrar la tribu, ¿no? Entonces, pues quién en primer lugar se va a poner en contacto con una historia como esta, pues la gente queer, ¿no? La gente LGBT. Entonces, ahí siempre, bueno, para mí, desde el principio siempre fue una ambivalencia si quería hacer la gran novela de la... compartir una lectura de la sociedad y del momento que nos tocó vivir en mis propios términos y a la gente que entendiera esos términos, ¿no? Entonces, estoy entre que te digo que sí y estoy en que te digo que no, porque esa es una discusión, pues política, ¿no? Y que también tiene que ver con la decisión de quién quieres que te lea. Y ya si te pones un poco experimentado, o sea, ya cuando si te quieres dedicar a esto, pues tienes que pensar si puedes o no vivir de esto. Bueno, nadie puede vivir de esto, pero digo, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu línea? ¿Cuáles son tus intereses? Incluso quién quieres que te lea, pero ya desde otra mirada, desde otra perspectiva. Pero sí, la escritora joven, inocente, callada, tímida, sí quería eso, la tribu, ¿no? Ahorita ya a lo mejor me replanteé otras cosas, porque ya también me replanteé la escritura de otra manera, entonces si yo fuera a dictar un curso, pues sí, me sirve muchísimo que se diga literatura queer, venga para acá todo este montoncito, pero si queremos, pero ¿qué pasa cuando quiero dar una clase de literatura latinoamericana? ¿La pongo o no la pongo? Etcétera. ¿Sirve o no sirve la etiqueta? ¿Sirve o no sirve la subdivisión? Ok. Una última duda nada más. Sí. Una última duda. ¿El sitio Escritoras del Norte ya no está funcionando? Ese no creo. Ya no lo ubiqué. Lo tenía una escritora que se llama Vanessa Garza, una poeta. Pero no, fíjate, yo tampoco hace mucho no sé de ellas. Ahorita las que están fuertes son las escritoras del norte, no, las escritoras, las de Esther M. García. Mapa de escritoras. Mapas de escritoras, ok. Sí, porque los estuve buscando. Ok. Bueno. Bueno, pues en atención a tu tiempo, Criseida, sí pueden abrir su camarita nomás para que le demos un abrazo y más que un abrazo, un aplauso virtual. Bueno, también un abrazo, también se vale un abrazo. Y nuestro agradecimiento por esta charla que fue muy, muy amena, muy enriquecedora y bueno, pues ya ves que el consenso fue un disfrute total la lectura de la novela, quizá un descubrimiento para muchos y pues estaremos esperando a ver qué es lo que sigue de Criseida Santos Guevara. Entonces, qué bueno que estuviste con nosotros esta tarde. No, al contrario, por la invitación, me hace replantearme muchas cosas respecto al ejercicio de escribir. Y eso es siempre refrescante. Qué bueno, pues qué bueno que también lo hayas disfrutado al igual que nosotros. Que tengas buena noche y al resto de los compañeros que estuvieron con nosotros, agradecerles su participación y los esperamos la semana entrante con Carlos Velázquez y la Biblia Vaquera. Muchísimas gracias. Me quedo con mis pupilas. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye.